Vamos a llamar literatura de viajes a aquella que trata de travesías que suelen partir de un punto A para llegar hasta el punto B y por regla general retornar al inicio en la conclusión de la obra. Pero no siempre es así, el héroe no siempre regresa a casa, toda vez que o bien muere en el intento o bien convierte en su hogar al destino descubierto, o incluso alguna otra cosa inesperada. Pero lo que es la columna vertebral de esta clase de libros y de películas tiene que ver con el trayecto y con las experiencias que el viajero vive y que por medio del lenguaje escrito o la imagen cinematográfica nos relata, sea estas historias basadas en hechos reales o bien historias provenientes puramente de nuestra creatividad. Hoy en día se está poniendo muy de moda la literatura de montaña y de alpinismo, lo que me parece fantástico. Me encanta esa frase que se manda a veces el escalador Silvo Caro, cuando le preguntan cuál es el sentido de la vida, que es una pregunta que suele aparecer en conferencias y charlas de exploradores. Y él responde: vayan a la montaña y cuando vuelvan obtendrán la respuesta. En Chile, país de montañas por excelencia, poco es lo que uno encuentra sobre la temática. Eso fue lo que llevó al dentista y escalador César Disi a fundar su propia editorial para publicar libros en la materia este 2024, llamada nada menos que Editorial Chilena de Montaña, que ya ha publicado 2 libros sobre travesías al Everest y que está pronto a lanzar más obras en diversas temáticas. Hablar de grandes libros montañeses nos llevaría el capítulo entero, así que avancemos a otros derroteros de viajes. Quedémonos en el continente, pero ahora movámonos a las insondables selvas que hasta el día de hoy esconden secretos y enigmas apasionantes. Por eso es que les voy a recomendar 2 libros extraordinarios. El primero es La ciudad perdida de Zeta, de David Grant, llevada a la gran pantalla hace un par de años por el interesante cineasta James Gray, quien ha incursionado en el cine de viajes con esta, pero también con la sutil y maravillosa Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt, que muestra como ninguna otra película hasta el momento la sensación de inmensidad y soledad en el cosmos. La ciudad perdida de Zeta, por su parte, dice la sinopsis, cuenta la fascinante historia de la última expedición en busca del Dorado. En 1925, el legendario explorador británico Percy Fawcett se adentró en la selva del Amazonas en busca de una legendaria civilización situada en lo más profundo de la mortal jungla. Nunca regresó. En esta obra maestra de la no ficción narrativa, el periodista David Grant nos cuenta la épica historia de la búsqueda de Fawcett de la ciudad perdida de Zeta en Perú, Bolivia y Brasil, al tiempo que desentraña el más grande misterio de los exploradores del siglo XX. Y si de adentrarse en la selva se trata, tengo que recomendarles esta joyita que adquirí en versión papel hace algunos años, rematada por Buscalibre a tan solo 3.000 pesos, algo así como $3, llamada La ciudad perdida del dios mono. El propio David Grant la reseñó con gusto. Dice: arriesgando su propia vida, ha escrito una historia de aventuras poderosas. Se refiere a Douglas Preston. Douglas Preston, el escritor de esta fantástica aventura, es profesor de escritura de la Universidad de Princeton, pero además tiene la particularidad de que fue él mismo uno de los protagonistas de lo que se cuenta en esta historia, porque se unió al equipo de exploradores en la aventura de hallar una mítica ciudad perdida con inmensas riquezas en alguna parte de Honduras, llamada la Ciudad Blanca o también la ciudad perdida del dios mono. Lo que motivó a Preston no fue otra cosa que el misterio. Eso porque en 1940 el periodista Theodore Mort regresó de la selva con cientos de objetos antiguos asegurando haber encontrado la Ciudad Blanca. Sin embargo, sin revelar su ubicación. Pero ¿qué pasa con Chile? ¿Hay aventuras notables que contar? Muchas. Una histórica que recomiendo con ganas es esta que está apareciendo en pantalla. Diario de mi residencia en Chile, de la viajera y naturalista inglesa Maria Graham, que luego de instalarse en Valparaíso en 1822
va a viajar por el Valle Central, describiendo paisajes, costumbres y la vegetación, sumamente ilustrativa y una manera muy entretenida de viajar al pasado local. De hecho, muchos profesores de historia e historiadores en general recomiendan leer este libro porque es realmente una descripción fascinante y muy bien lograda. A mí en lo personal, si existe un lugar hecho para los exploradores en Chile, aparte de las interminables montañas de los Andes, eso es sin duda que la Patagonia. De ahí que les recomiende la biografía de Douglas Tompkins, escrita por Jonathan Franklin, titulada Una idea salvaje, que, tal como lo dice su título, es un libro salvaje, es extraordinario, y que me parece que está mucho mejor logrado que este otro, que es un clásico que medio mundo lo conoce, que se llama Tompkins, el millonario verde, de Andrés Azócar. Personalmente me gustó más este fantástico libro, y que además el caso de Tompkins es como estos casos que yo les advertía al principio cuando definíamos qué íbamos a entender por literatura de viaje, ¿no? Porque se trata de ese héroe que parte la aventura, pero que se queda en el punto B sin retornar. Douglas queda cautivado a tal nivel con la Patagonia que en definitiva termina muriendo en sus aguas en la ley de sus propias tierras. Y hablando de morir en la ley de las tierras, la obra clásica de la literatura de viajes contemporánea es esta que tengo en mis manos, Hacia rutas salvajes, de Jon Krakauer, un periodista y montañero gringo que tiene varias obras de esta temática, que también se hizo película, por cierto, hace ya muchos años, creo que el 2007, y que relata la vida de un joven hastiado del sistema que termina llevando una vida nómade que en ciertos momentos nos recuerda a la premiada de los Oscars del 2020, Nomadland, con gente que no es capaz de sentar cabeza en un lugar y van recorriendo como escapando de alguna cosa invisible sin terminar jamás, en una especie de intento por encontrarse por medio del recorrido con su propia libertad interior. La cosa es que el protagonista de Hacia rutas salvajes se termina internando en Alaska y muriendo en trágicas condiciones. Esta cosa como de querer vivir alejado del sistema, que por cierto, ¿a quién no le dan ganas en países tan corruptos como los nuestros, repletos de políticos que se llenan los bolsillos a costa de nuestro trabajo por medio del cobro de impuestos cada vez más altos? ¿A quién no le han dado ganas, ¿no?, de cerrar por fuera todo e irse a vivir a donde no llegue nadie? Y en cierta medida, esta película y libro se asocia muy notablemente con otro film único en su clase llamado Capitán Fantástico, joya del cine reciente con Viggo Mortensen en los zapatos de un recalcitrante antisistema que cría a sus hijos en medio del bosque, convirtiéndolos en intelectuales salvajes, una cosa que parece antitética, pero que se logra de una manera bastante curiosa, porque luego de cazar por el día, analizan literatura y estudian física cuántica en medio de la fogata por las noches. No va a salir nada igual, se lo puedo asegurar, en mucho tiempo. Y además es una película que también podríamos llamar de viaje, debido a que las circunstancias de sus vidas los hacen tener que dejar su zona de confort y partir en un viaje que los va a confrontar con la realidad cotidiana en la que todo el mundo se desenvuelve. Hasta terminan entrando una especie, si mal no recuerdo, en una escena, a estas clásicas gringadas de la comida rápida, ¿no?, que se ven en todas las películas. Y en un momento uno de los hijos queda intrigado porque se están sirviendo un vestible negro, y le dice, le pregunta al padre, ¿qué diablo es eso? Y el Capitán Fantástico le responde, poison, veneno. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Y ahora tu membresía en el canal incluye también acceso a todas las clases de nuestro nuevo curso Neurociencia Atomista. Sumérgete por los grandes misterios de la ciencia, la filosofía y la teología de nuestro tiempo. Adéntrate por los más altos confines de la conciencia humana para tratar de arrojar luces a la naturaleza de la conciencia, el lenguaje y la abstracción. Conoce más detalles en los enlaces ubicados en la descripción de este video. En los especiales de PFW descubrirás un mundo de fascinantes conocimientos, la filosofía detrás de Interstellar, el futuro de la inteligencia artificial,
El misterio científico de la sábana santa, la relación entre los exorcismos y la psiquiatría moderna, las profundas reflexiones del físico Werner Heisenberg y hasta un especial cosmológico de 3 partes sobre el origen del universo, entre muchos contenidos más ya disponibles y tantos otros en producción. Accede a todos nuestros especiales haciéndote miembro de este canal por tan solo $3 mensuales aproximadamente y sumérgete en los contenidos exclusivos de Patagonia Free Web. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Pero retornando a los clásicos, ¿cuál es el autor por antonomasia de la literatura de viaje? Sin lugar a dudas que Julio Verne, conocido como el abogado creador de la ciencia ficción fantástica. La ciudad perdida de Z también tiene una cosa media vernesca, ¿no? Con este juego de que el explorador se enfrenta a los escépticos de la sociedad geográfica y entonces se enoja con ellos y luego emprende rumbo a la aventura para demostrarles que están equivocados. Pasa en La Vuelta al Mundo en 80 días, pasa en cierta medida también en esta que tengo en mis manos, Viaje al Centro de la Tierra. Los libros de Verne mucha gente los odia porque a veces se hacen leer a cortas edades, en donde la gente no tiene mucha capacidad de retención o de paciencia, entonces les queda como una especie de trauma de infancia. Porque ¿cómo no va a impulsar ser testigo de un viaje repleto de adrenalina, de peligros, de enigmas por resolver, el lanzarse, ¿no es cierto?, a la aventura del relato? Volviendo a Silvo Caro, ¿qué sería el alpinismo?, dice él, si le quitas el peligro, la aventura, la prudencia o la valentía. Ya no habría alpinismo. Lo mismo pasa con la literatura de viajes. Y así también existe una película encantadora de Disney, muy vernesca, inspirada en 20.000 leguas de viaje submarino, que es mi favorita de toda la vida, y que pasó sin pena ni gloria por los cines de principios del siglo, llamada Atlantis, The Lost Empire, una película que es para reírse a carcajadas. Con decirles que me sé todos sus diálogos ya les estoy diciendo todo. Pero sin lugar a dudas que el viaje más fascinante, más apasionante y mejor construido en la historia de la literatura fantástica es este mamotreto de aquí que tengo en mis manos, El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Esta novela es literalmente un trekking. De hecho, muchas de las historias del profesor Tolkien son en realidad eso, un trekking y hiking. Fíjense ustedes que por acá tengo otra que se llama La caída de Gondolin y que también todo el viaje que se hace el protagonista es literalmente un caminar por estos lugares extraordinarios que crea, que construye el profesor Tolkien. Aquí al frente mío de hecho tengo un mapa de lo que antes era la tierra Beleriand, que termina bajo las aguas luego del término de la Primera Edad. También puse super freak, pero así es como pasa la cosa, ¿no? Bueno, los protagonistas van y tienen que enfrentar desafíos, cosas extraordinarias, enfrentarse a criaturas, en una geografía que está trabajada hasta el mínimo detalle. Tanto detalle que hoy en día los llamados Tolkien Scholars, vale decir académicos especializados en Tolkien, analizan las más diversas áreas, incluyendo las geográficas y hasta las astronómicas, porque una de las cosas más importantes en los viajes de nuestro mundo, como también en los inspirados en nuestro mundo, como es el caso de la Tierra Media, es el cielo. Las estrellas han sido la guía del hombre desde que se supo trascendente. Y Tolkien se dio el trabajo ocioso, para muchos, de crear su propio cielo. Y el asunto es tan interesante que incluso aquí en PFW hemos diseñado un curso completo para hablar del tema de la astronomía tolkiana. Que por cierto, todos los que se hacen miembros del canal tienen acceso a todas sus clases. Solo me queda, para irnos despidiendo de este ameno capítulo, recomendarles este libro llamado Los Últimos Exploradores, escrito por el historiador español Carles Buenacasa, que tiene la pluma más pedagógica en castellano para relatar la historia que ni se los cuento. Tiene varios libros, por ejemplo, sobre la antigua Roma. Si usted no sabe nada de la antigua Roma y quiere partir de cero, los libros de Carles Buenacasa son excepcionalmente buenos. Tengo de hecho varios libros de él, la verdad, que son una maravilla. Este salió en una colección de Editorial EDAP hace unos años, que son estas colecciones que en Chile llegan a través del Club de Lectores del Mercurio y que suelen encontrarse exclusivamente en kioscos por muy poco tiempo. Entonces, como esto ya pasó hace rato, seguramente ustedes si lo buscan en el mercado no va a aparecer. Pero ¿saben dónde pueden hallar muchas de estas colecciones que ya están descontinuadas en Chile? Hay una librería que está cerca de Plaza de Armas, les paso el dato a los chilenos que están viendo este capítulo, que es bien pequeñita, no me están pagando para hacer esta publicidad, pero es que es buena la librería, se llama Edisur. Ahí tienen varios de esta colección y en una de esas se encuentran con este ameno ejemplar que relata las últimas exploraciones desde el Capitán Cook en el siglo XVIII hasta ver lo que nos depara el futuro. Y bueno, hay tantos libros de viaje que es imposible mencionar siquiera
un céntimo de todos ellos. Pero quizás si tuviésemos que añadir alguno más que esté en la cúspide de la literatura mundial, podría ser, por supuesto, que la Divina Comedia. Yo tengo aquí una versión, perdónenme el polvo, que está hecha por la editorial Penguin Random House, que está bastante buena, aunque el formato quizás sea un poquito pequeño, pero será. Y bueno, de hecho, la Divina Comedia es una obra bastante difícil de entender cuando uno es joven, y cuando va envejeciendo también sigue siendo difícil, y por eso es que aquellos que sepan inglés les recomiendo que se inscriban en un curso totalmente gratuito, que tampoco me están pagando por esto, pero es que es muy bueno. Yo lo hice hace un par de años atrás y me encantó. Después, para enfrentarme a esta obra y leerla con más detalle, me cambió la vida. Se llama Dante's Divine Comedy o algo así, del Hillside College, y que van capítulo a capítulo analizándolo. Es un curso delicioso, absolutamente virtual, y lo puede tomar cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Así que bueno, espero que se entusiasmen con este listado de libros de viajes, y si tienen recomendaciones, porque yo sé que ustedes habrán leído más de alguno en su día que les ha encantado, pueden dejarlo en los comentarios, yo feliz los leo, y quién sabe si en una de esas hacemos un capítulo futuro para reseñar alguno de ellos. Nos vemos en un próximo capítulo de Books and Films.